Hay trabajos que la gente común nunca considera hacer, empleos que existen en las sombras de la sociedad, necesarios pero invisibles para la mayoría, trabajos que requieren de personas especiales, con estómagos fuertes y mentes preparadas para lo que otros no pueden soportar. Durante años trabajé en oficinas, con horarios normales y compañeros de trabajo que hablaban de sus familias durante el almuerzo. Pero la vida tiene formas extrañas de llevarte por caminos que nunca imaginaste. A veces, cuando el dinero escasea y las opciones se agotan, terminas aceptando empleos que jamás pensaste hacer. Mi nombre es Roberto Mendoza García. Tengo 42 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, cuando perdí mi empleo en una empresa de seguros y me vi obligado a buscar trabajo donde fuera. Fue entonces cuando encontré un anuncio en el periódico que cambiaría mi vida para siempre. Se busca vigilante nocturno para cementerio municipal. Experiencia no necesaria. Excelente pago. Presentarse en oficinas administrativas. El sueldo era el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Eso debió ser una señal de alarma, pero cuando tienes deudas que pagar y una familia que alimentar, no haces muchas preguntas. Además, pensé que vigilar un cementerio no podía ser tan difícil. Los muertos no causan problemas, ¿verdad? Me presenté al día siguiente en las oficinas del cementerio San Miguel, ubicado en las afueras de la ciudad. El lugar era más grande de lo que esperaba, con secciones que se extendían por varias hectáreas. Había áreas antiguas con tumbas de mármol elaboradas y zonas más nuevas con sepulturas modernas y sencillas. El señor Ramírez, el administrador, me recibió en su oficina. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada cansada. Desde el momento en que entré, noté algo extraño en su comportamiento. Evitaba hacer contacto visual directo y sus manos temblaban ligeramente cuando me explicaba las responsabilidades del puesto. El trabajo es sencillo, me dijo. Solo tienes que recorrer el cementerio cada 2 horas, verificar que no haya intrusos y reportar cualquier cosa fuera de lo normal. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Le pregunté por qué pagaban tan bien por un trabajo aparentemente simple. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. Hemos tenido dificultades para mantener personal en este puesto. La gente no dura mucho tiempo. Esperamos que usted sea diferente. Firmé el contrato esa misma tarde. Necesitaba el dinero y, honestamente, no creía en fantasmas ni historias de terror. Era un hombre práctico, educado, que confiaba más en la lógica que en supersticiones. Qué equivocado estaba. Mi primera noche de trabajo fue un viernes. Llegué media hora antes para familiarizarme con el lugar. El señor Ramírez me mostró la caseta de vigilancia, una pequeña construcción de concreto ubicada cerca de la entrada principal. Tenía una silla, un escritorio pequeño, una lámpara y un radio de comunicación. Si necesita ayuda, use el radio, me explicó. Siempre hay alguien en la central que puede escucharlo. También tiene aquí una linterna potente y las llaves de todas las secciones. Me entregó un mapa del cementerio. Era más complicado de lo que pensaba. Había 7 secciones principales, cada una con nombres diferentes: San Pedro, Santa María, El Descanso, La Paz, San José, Santa Teresa y la sección más antigua, simplemente llamada El Panteón Viejo. Una cosa más, me dijo antes de irse. Trate de no acercarse mucho al Panteón Viejo durante sus rondas. Esa área está en renovación. No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que tal vez había problemas con la estructura de las tumbas antiguas o algo por el estilo. Las primeras horas pasaron sin novedades. Hice mi primera ronda a las 11 de la noche. Caminé por las secciones iluminando con mi linterna los senderos entre las tumbas. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos sobre la grava. Durante la segunda ronda, alrededor de la 1 de la madrugada, comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que al principio ignoré, pensando que era mi imaginación o los nervios del primer día. Había flores frescas en algunas tumbas que, según el mapa, correspondían a sepulturas de personas que habían muerto décadas atrás. Flores que no estaban ahí durante mi primera ronda.
También noté que algunas velas se encendían solas en ciertos monumentos, a pesar de que no había nadie más en el cementerio. Pero lo que realmente me puso nervioso fue el sonido. Un murmullo constante que parecía venir de diferentes direcciones. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero no había brisa esa noche. El aire estaba completamente quieto. Regresé a la caseta y traté de concentrarme en otras cosas. Llevé un libro para leer, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. No podía dejar de pensar en los sonidos que había escuchado. A las 3 de la madrugada, durante mi tercera ronda, las cosas empeoraron. Esta vez el murmullo era más claro, más definido. No era el viento. Eran voces. Voces humanas susurrando palabras que no podía entender, pero que me llenaban de una sensación de terror que nunca había experimentado. Aceleré el paso, tratando de completar la ronda lo más rápido posible. Fue entonces cuando vi la primera figura. Era una sombra que se movía entre las tumbas de la sección San Pedro. Al principio pensé que era un intruso, alguien que había entrado al cementerio sin autorización. Encendí mi linterna y apunté hacia donde había visto el movimiento. No había nadie ahí. Revisé toda el área, iluminando cada rincón, cada tumba, cada árbol. Nada. Pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Sentía ojos clavados en mi espalda. Una presencia que me seguía mientras caminaba. Terminé la ronda prácticamente corriendo de regreso a la caseta. Una vez ahí tomé el radio para reportar lo que había visto, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había visto sombras moviéndose? ¿Que escuchaba voces? Pensarían que estaba loco. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. Cada ruido me sobresaltaba. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como tambores. Cuando llegaron las 5 de la mañana para mi última ronda, casi decidí no salir de la caseta, pero necesitaba el trabajo. Mi familia dependía de ese sueldo. Así que tomé la linterna y salí una vez más. Esta última ronda fue la peor. Las voces eran más fuertes, más claras. Podía distinguir palabras sueltas en español, susurros desesperados que parecían salir directamente de la tierra. «Ayúdame, no te vayas. Tengo frío». Y las sombras ya no se escondían. Las veía claramente, figuras humanas que caminaban entre las tumbas, que se detenían cuando las iluminaba con la linterna, pero que no desaparecían completamente. Era como si fueran personas reales, pero translúcidas, como imágenes proyectadas en el aire. La más aterradora apareció cuando me acercaba al final de mi ronda. Era la figura de una mujer joven, vestida con ropa antigua, que caminaba lentamente hacia mí. No huía cuando la iluminaba con la linterna. Al contrario, parecía caminar más rápido. Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí como nunca había corrido en mi vida de regreso a la caseta, donde me encerré hasta que llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana. Mi reemplazo era un hombre mayor llamado Don Carlos, que llevaba trabajando en el cementerio por más de 20 años, pero solo en turnos de día. Cuando llegó esa mañana y me vio el rostro pálido y las manos temblorosas, no hizo preguntas. Solo me miró con una expresión que mezclaba comprensión y lástima. «Primera noche, ¿verdad?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. Asentí sin poder hablar. Tenía la garganta seca y las piernas aún me temblaban. «No se preocupe, joven, todos pasamos por lo mismo la primera vez. ¿Va a regresar mañana?». La pregunta me quedó resonando en la cabeza durante todo el camino a casa. Necesitaba el trabajo, pero lo que había vivido esa noche había cambiado algo fundamental en mí. Ya no era el mismo hombre práctico y escéptico que había firmado el contrato el día anterior. Llegué a mi casa cuando mi esposa Marta se levantaba para preparar el desayuno de los niños. Me vio llegar y inmediatamente notó que algo había pasado. «¿Cómo te fue en tu primer día?», me preguntó mientras preparaba café. «Bien», mentí. «Solo un poco cansado. Es diferente trabajar de noche». No podía contarle lo que había visto. Ella ya estaba preocupada por nuestros problemas económicos y no quería añadir más estrés hablándole de fantasmas y apariciones. Además, parte de mí esperaba que hubiera sido solo mi imaginación. Los nervios del primer día de trabajo. Traté de dormir durante la mañana, pero cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la mujer caminando hacia mí.
Escuchaba las voces susurrando mi nombre. Finalmente me levanté y pasé el resto del día viendo televisión, tratando de distraer mi mente. Esa tarde, antes de regresar al trabajo, decidí hacer algo de investigación. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre el cementerio San Miguel. Lo que encontré no me tranquilizó para nada. El cementerio había sido construido en 1890 sobre lo que anteriormente había sido un hospital para enfermos mentales. El hospital se había cerrado después de varios escándalos relacionados con maltratos a los pacientes. Muchas personas habían muerto ahí en circunstancias extrañas, pero lo más perturbador era la información sobre los vigilantes nocturnos. En los últimos 5 años, habían contratado a más de 30 personas para ese puesto. La mayoría renunciaba después de la primera semana, algunos después de una sola noche. Hubo un caso particularmente extraño de un vigilante llamado Miguel Torres, que había trabajado ahí durante 3 meses antes de desaparecer completamente. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró pistas de lo que le había pasado. Simplemente se desvaneció una noche durante su turno. A pesar de toda esta información, regresé al trabajo esa segunda noche. La necesidad económica era más fuerte que mi miedo, pero esta vez fui mejor preparado. Llevé una radio portátil para tener música de fondo, más agua y algunos snacks para mantenerme despierto y alerta. El señor Ramírez no estaba cuando llegué. En su lugar encontré una nota con instrucciones especiales para esa noche. Había habido reportes de vandalismo en la sección Santa María y necesitaba prestar especial atención a esa área durante mis rondas. La segunda noche comenzó de manera similar a la primera. Las primeras 2 horas fueron relativamente tranquilas. Solo escuchaba los sonidos normales de la noche: grillos, el viento suave entre los árboles, el tráfico lejano de la carretera. Pero durante mi primera ronda, noté algo que me puso inmediatamente en alerta. Había luces encendidas en la sección del Panteón Viejo, el área que el señor Ramírez me había dicho que evitara. No eran luces eléctricas, sino un resplandor suave y amarillento, como de velas o linternas. Mi primer instinto fue investigar. Tal vez había intrusos en esa sección, pero cuando me acerqué a la entrada del Panteón Viejo, algo me detuvo. El aire se sentía diferente ahí, más pesado, más frío, y había un olor extraño, como de flores podridas mezclado con tierra húmeda. Las luces parpadeaban y se movían entre las tumbas antiguas. Podía ver figuras moviéndose, pero no lograba distinguir si eran personas reales o las mismas apariciones que había visto la noche anterior. Decidí no entrar. En lugar de eso, rodeé toda la sección por el perímetro exterior, manteniendo mi distancia pero vigilando que nadie saliera o entrara por otros accesos. Fue durante esta vigilancia que escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una conversación. No susurros como la noche anterior, sino voces normales de personas hablando. Pero las palabras no tenían sentido. Era como si estuvieran hablando en un idioma que no reconocía. O tal vez al revés. Me acerqué lo suficiente para escuchar mejor, pero manteniendo una distancia segura. Las voces venían definitivamente del interior del Panteón Viejo. Eran múltiples personas, hombres y mujeres, hablando al mismo tiempo pero de manera ordenada, como si estuvieran en una reunión o ceremonia. De repente, todas las voces se callaron al mismo tiempo. El silencio fue tan abrupto que resultó más aterrador que el sonido de las voces. Y entonces, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Alguien había dicho mi nombre. Roberto. Era una voz de mujer, clara y distintiva, que venía directamente del centro del Panteón Viejo. No era un susurro ni un grito. Era como si alguien me estuviera llamando de manera normal, como si me conociera. Roberto, ven acá. Esta vez la voz sonaba más cerca. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior de la sección antigua. Las luces que había visto antes se habían apagado, pero ahora podía ver una figura de pie entre las tumbas más grandes. Era la misma mujer de la noche anterior, vestida con ropa antigua, parada completamente inmóvil, mirando directamente hacia donde yo estaba escondido. No corrí esta vez. Algo en su postura, en la manera como me miraba, me mantuvo paralizado en el lugar.
No parecía amenazante, solo triste, profundamente triste. Lentamente, la figura comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran fluidos pero extraños, como si estuviera flotando apenas por encima del suelo. Cuando la luz de mi linterna la iluminaba directamente, podía ver a través de ella, pero seguía siendo claramente visible. «Ayúdame», me dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar su voz claramente. «Por favor, ayúdame». Mi mente racional me decía que corriera, que regresara a la caseta y llamara a la policía. Pero había algo en su voz, una desesperación tan genuina que me mantuvo ahí parado. «¿Qué necesitas?», logré preguntarle, sorprendiéndome a mí mismo de que pudiera hablar. «Encuentra mi tumba», me respondió. «He estado buscando por tanto tiempo. No puedo descansar hasta que encuentre mi lugar». Antes de que pudiera preguntarle más, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como humo dispersándose en el aire. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. «En el Panteón Viejo, busca a María Elena Vázquez, por favor». Y entonces desapareció completamente, dejándome solo en la oscuridad con más preguntas que respuestas. El resto de esa noche pasó sin más incidentes sobrenaturales, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Cuando terminó mi turno, en lugar de irme directamente a casa, decidí quedarme y hablar con don Carlos. Le conté todo lo que había pasado. Esperaba que me mirara como si estuviera loco, pero su reacción fue completamente diferente. «Ah, María Elena», dijo con un suspiro. «Ya era hora de que alguien más la viera». «¿La conoces?», le pregunté a don Carlos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre mayor se sirvió una taza de café de su termo y me miró con expresión seria. María Elena Vázquez murió en 1954. Tenía apenas 23 años. Fue una de las últimas pacientes del hospital que había aquí antes de que construyeran el cementerio. «¿Paciente del hospital?», pregunté, recordando lo que había leído en la biblioteca. «Sí, del Hospital San Rafael para enfermos mentales. Según los registros que he visto, ella no estaba realmente enferma. Su familia la internó porque había quedado embarazada sin estar casada. En esos tiempos, eso era considerado una vergüenza terrible». Don Carlos hizo una pausa y tomó un sorbo de su café antes de continuar. «La pobre muchacha murió durante el parto, tanto ella como el bebé. Pero aquí viene lo extraño. Nunca la enterraron en el cementerio oficial. Su familia se avergonzaba tanto que la sepultaron en secreto, en algún lugar del terreno del hospital, antes de que lo demolieran». «¿Entonces su tumba está perdida?». «Exactamente. Cuando construyeron el cementerio sobre los terrenos del hospital, simplemente pavimentaron y construyeron encima de todo. Nadie se molestó en trasladar los cuerpos que habían sido enterrados irregularmente. María Elena quedó sepultada en algún lugar bajo el Panteón Viejo, pero nadie sabe exactamente dónde. La historia me puso la piel de gallina. ¿Por eso aparece? ¿Por qué no puede encontrar su tumba? Eso es lo que creemos varios de los que trabajamos aquí. Ella ha estado apareciendo durante décadas, siempre pidiendo ayuda para encontrar su lugar de descanso. Muchos vigilantes la han visto, pero ninguno ha sabido qué hacer para ayudarla». «¿Y por qué nadie ha tratado de encontrar su tumba?». Don Carlos me miró como si la respuesta fuera obvia. «¿Dónde exactamente sugiere que busquemos? El Panteón Viejo tiene cientos de tumbas. Tendríamos que excavar medio cementerio. Además, la administración no autoriza ese tipo de búsquedas. Dicen que sería una falta de respeto hacia los otros difuntos». Pasé el resto del día pensando en María Elena. Por primera vez desde que había empezado a trabajar en el cementerio, no sentía miedo sino compasión. La idea de que una mujer joven hubiera estado buscando su lugar de descanso durante casi 70 años me partía el corazón. Esa tarde, antes de mi tercer turno, regresé a la biblioteca. Esta vez busqué información específica sobre el Hospital San Rafael y los registros de defunciones de 1954. Lo que encontré fue limitado, pero había una pequeña nota en un periódico local de la época. «Joven mujer fallece durante parto en Hospital San Rafael. María Elena Vázquez, de 23 años, murió ayer junto con su hijo nonato. La familia solicita privacidad durante este momento difícil».
No había más detalles, pero al menos confirmaba la historia que don Carlos me había contado. También encontré un plano muy antiguo del hospital, donde se mostraba la ubicación de un pequeño cementerio no oficial en la parte trasera del edificio principal. Comparando este plano con el mapa actual del cementerio, calculé que la ubicación aproximada de ese cementerio no oficial estaría justo en el corazón del Panteón Viejo, cerca de los monumentos más antiguos. Esa noche llegué al trabajo con una determinación diferente. No iba a huir si María Elena aparecía otra vez. Iba a tratar de ayudarla. Las primeras horas pasaron tranquilas. Durante mi primera ronda a las 11, recorrí todas las secciones normalmente, pero dediqué más tiempo al Panteón Viejo. Estudié la disposición de las tumbas antiguas, tratando de imaginar dónde podría estar enterrada María Elena. Los monumentos más antiguos databan de la década de 1890, justo cuando se construyó el cementerio. Pero había un área en particular que me llamó la atención. Era un espacio circular rodeado por grandes tumbas de mármol, pero el centro estaba vacío, solo cubierto de césped. No había ninguna sepultura marcada ahí. Durante mi segunda ronda, alrededor de la 1 de la madrugada, regresé a esa área específica. Usé mi linterna para examinar el suelo más de cerca. El césped era más nuevo que en el resto del cementerio, como si hubiera sido replantado recientemente para cubrir algo. Fue entonces cuando sentí su presencia. «Has regresado». Escuché su voz detrás de mí. Me di vuelta lentamente. María Elena estaba parada a unos metros de distancia, pero esta vez se veía más sólida, más real. Podía distinguir los detalles de su rostro y su vestimenta con mayor claridad. «Vine a ayudarte», le dije, sorprendiéndome de lo natural que sonaba mi voz. «Creo que sé dónde podrías estar enterrada». Sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza. «¿De verdad? ¿Sabes dónde estoy?», señalé hacia el área circular vacía. «¿Podría ser ahí?». Según los registros que encontré, había un cementerio pequeño justo en esta ubicación cuando este lugar era un hospital. María Elena caminó hacia el área que había señalado. Cuando pisó el césped en el centro del círculo, su figura se volvió más brillante, más definida. «Sí», susurró. «Puedo sentirlo. Estoy aquí abajo, pero hay algo más». «¿Qué quieres decir?». «No estoy sola. Hay otros conmigo, otras personas que fueron enterradas aquí cuando era hospital. Todos estamos perdidos, todos buscando nuestro lugar». Mientras hablaba, comencé a ver más figuras apareciendo en el Panteón Viejo. Eran translúcidas como María Elena, pero cada vez más visibles. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos vestidos con ropa de épocas pasadas. Algunos parecían pacientes del hospital, otros tal vez personal médico. Todos tenían la misma expresión de confusión y tristeza. «¿Cuántos son?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No lo sé exactamente. Decenas, tal vez más. Hemos estado aquí durante tanto tiempo esperando que alguien nos reconozca, que alguien nos ayude a encontrar paz». La situación era abrumadora. No era solo María Elena quien necesitaba ayuda, sino toda una comunidad de almas perdidas que habían sido olvidadas cuando se construyó el cementerio. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. «No tengo autoridad para excavar o mover tumbas. Solo necesitamos ser recordados», me respondió María Elena. «Necesitamos que alguien sepa que estamos aquí, que reconozca nuestra existencia. Durante todos estos años, las personas que trabajan aquí han huido de nosotros, nos han ignorado. Tú eres el primero que se ha quedado a escuchar». Pasé el resto de esa noche hablando con María Elena y algunos de los otros espíritus. Cada uno tenía su propia historia trágica. Había un doctor joven que había muerto de tuberculosis mientras trataba a sus pacientes. Una enfermera que se había suicidado después de presenciar los abusos que ocurrían en el hospital. Varios pacientes que habían muerto en circunstancias sospechosas. Todos tenían algo en común. Habían sido enterrados de manera irregular, sin ceremonias apropiadas, sin reconocimiento oficial de sus muertes. Sus familias los habían abandonado o se habían avergonzado de ellos. El hospital había encubierto sus muertes para evitar escándalos. Cuando amaneció y llegó don Carlos, les prometí a todos que haría algo para ayudarlos.
No sabía exactamente qué, pero no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Le conté todo a don Carlos. Esta vez no se sorprendió para nada. Siempre supe que había más, me dijo. Durante mis 20 años trabajando aquí he visto cosas, he escuchado historias, pero nunca nadie se había quedado lo suficiente para entender realmente lo que está pasando. ¿Qué crees que deba hacer? Bueno, hay una persona que podría ayudar. Padre Miguel, el capellán del cementerio. Él ha estado aquí casi tanto tiempo como yo. Si alguien puede hacer algo oficial para reconocer a esas almas perdidas, sería él. Esa tarde fui a buscar al Padre Miguel. Lo encontré en la pequeña capilla ubicada en la entrada del cementerio. Era un hombre de edad media, con cabello gris y una sonrisa amable. Cuando le conté mi historia, no mostró ningún signo de incredulidad. Roberto, me dijo después de escuchar todo, lo que me describes no me sorprende. He sentido presencias en este lugar durante años, especialmente en el Panteón Viejo. Siempre he sospechado que había almas en pena que necesitaban ayuda. ¿Puede hacer algo para ayudarlos? Por supuesto. Puedo organizar una misa especial de difuntos, una ceremonia para reconocer y bendecir a todas las almas que descansan en este lugar, incluidas aquellas que no tienen tumbas marcadas. No puedo promover excavaciones, pero sí puedo ofrecer reconocimiento espiritual. Acordamos realizar la ceremonia la siguiente semana. Mientras tanto, continué con mis turnos nocturnos, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía miedo de las apariciones. Al contrario, esperaba verlas para poder contarles sobre los planes para la ceremonia. María Elena y los otros espíritus parecían más tranquilos cuando les expliqué lo que el Padre Miguel iba a hacer. Por primera vez en décadas, tenían esperanza de encontrar paz, pero lo que no sabía era que mi participación en esta situación había despertado algo más en el cementerio. Algo mucho más oscuro y peligroso que las almas perdidas que había estado tratando de ayudar. La ceremonia estaba programada para el viernes por la noche, justo después de mi turno. Durante los días previos, noté cambios inquietantes en el cementerio. Las apariciones de María Elena y los otros espíritus se habían vuelto menos frecuentes, como si algo los estuviera manteniendo alejados. Pero había otras presencias, sombras más oscuras que se movían entre las tumbas, figuras que no tenían la misma tristeza pacífica de las almas perdidas del hospital. Estas nuevas entidades emanaban algo diferente: rabia, malevolencia, una energía que me ponía los nervios de punta. Don Carlos también lo había notado durante sus turnos de día. Algo ha cambiado, me dijo el jueves por la mañana. Los pájaros ya no cantan en ciertas áreas del cementerio, incluso los gatos callejeros evitan el Panteón Viejo. El miércoles por la noche, durante mi quinta noche de trabajo, experimenté el encuentro más aterrador de mi vida. Era alrededor de las 3 de la madrugada cuando decidí hacer mi ronda habitual. Pero esta vez, cuando me acerqué al Panteón Viejo, encontré algo que me dejó paralizado de terror. Había una figura parada en el centro del área circular donde creíamos que estaba enterrada María Elena. Pero esta figura era completamente diferente a las apariciones que había visto antes. Era alta, vestida con lo que parecía ser una bata médica antigua, pero manchada y desgarrada. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Cuando me acerqué, la temperatura del aire bajó dramáticamente. Mi aliento se volvió visible y mi linterna comenzó a parpadear erráticamente. «Tú eres el que está interfiriendo», dijo la figura con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos y muy profundo bajo tierra. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro. Yo era el director del Hospital San Rafael, Dr. Ernesto Maldonado. Este es mi territorio y estos son mis pacientes. No tienes derecho a liberarlos. La historia que don Carlos me había contado sobre los abusos en el hospital de repente tomó un sentido siniestro. Este no era un alma perdida buscando paz. Era algo mucho peor. «Ellos no te pertenecen», le respondí, encontrando valor en algún lugar profundo de mi ser. «Están sufriendo. Solo quieren descansar en paz». La figura del doctor Maldonado se movió hacia mí con una velocidad sobrenatural. Cuando estuvo cerca,
pude ver su rostro. Era una imagen de pesadilla. Piel gris y putrefacta, ojos hundidos que brillaban con malicia y una sonrisa que mostraba dientes negros y podridos. Durante décadas he mantenido control sobre estas almas, gruñó. Las he usado para alimentar mi existencia, para mantenerme anclado a este mundo. Si tú y ese cura las liberan, yo me desvaneceré, y eso no lo voy a permitir. Extendió una mano hacia mí, y sentí como si algo helado me atravesara el pecho. El dolor era indescriptible, como si me estuvieran congelando desde adentro. Caí de rodillas, luchando por respirar. Renuncia mañana, me ordenó. Cancela la ceremonia. Olvida todo lo que has visto aquí. Si no lo haces, te arrastraré conmigo al lugar donde he estado durante todos estos años. Antes de que pudiera responder, el doctor desapareció, pero el dolor en mi pecho persistió durante el resto de la noche. El jueves por la mañana fui directamente a buscar al padre Miguel. Le conté sobre mi encuentro con el doctor Maldonado. El sacerdote escuchó con expresión grave. Roberto, me dijo finalmente, lo que me describes confirma mis peores sospechas. Hay entidades que se alimentan del sufrimiento de otras almas. Si este doctor Maldonado ha estado manteniendo a las almas del hospital como prisioneras, entonces la ceremonia es más importante de lo que pensaba. Pero me amenazó. Dijo que me haría daño si seguimos adelante. Esas amenazas son reales, no voy a mentirte. Pero piensa en María Elena y los otros. Han estado sufriendo durante décadas. ¿No merecen la oportunidad de encontrar paz? Pasé todo el día pensando en la decisión que tenía que tomar. Por un lado, tenía miedo por mi seguridad y la de mi familia. Por otro lado, no podía olvidar la expresión de esperanza en los ojos de María Elena cuando le prometí que la ayudaría. Esa noche, mi sexta noche de trabajo, llegué al cementerio determinado a seguir adelante con la ceremonia. Pero también estaba preparado para lo peor. El padre Miguel llegó a las 11 de la noche, acompañado por don Carlos y 2 voluntarios de la parroquia. Llevaban velas, agua bendita y un pequeño altar portátil. Nos dirigimos al Panteón Viejo en procesión silenciosa. Desde el momento en que entramos a esa sección, pudimos sentir la tensión en el aire. Las temperaturas eran anormalmente frías y había un zumbido constante que parecía venir de debajo de la tierra. El padre Miguel comenzó la ceremonia en el centro del área circular. Sus palabras en latín resonaban entre las tumbas antiguas, creando ecos extraños que parecían multiplicarse indefinidamente. Al principio, nada parecía suceder, pero gradualmente, comenzamos a ver luces suaves apareciendo entre las tumbas. Las figuras de María Elena y los otros espíritus se materializaron lentamente, pero esta vez se veían diferentes, más tranquilos, más en paz. Gracias, susurró María Elena, y por primera vez desde que la conocí sonrió. Pero justo cuando la ceremonia llegaba a su clímax, la temperatura bajó aún más dramáticamente. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y una risa siniestra llenó el aire. El doctor Maldonado apareció en el centro del círculo, pero ahora no estaba solo. Había traído consigo sombras oscuras, entidades que se movían como humo negro alrededor del altar. «¡Detente!», gritó con una voz que hizo temblar las tumbas cercanas. «¡No puedes quitarme lo que es mío!». El padre Miguel no se detuvo. Al contrario, elevó su voz y continuó con la ceremonia, sosteniendo su crucifijo hacia la figura amenazante. Lo que siguió fue una batalla espiritual como nunca imaginé que existiera. Las sombras oscuras atacaban, tratando de apagar las velas e interrumpir las oraciones, mientras las almas del hospital formaban un círculo protector alrededor de nosotros. El enfrentamiento duró lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, con un último grito de rabia, el doctor Maldonado y sus sombras comenzaron a desvanecerse. «Esto no ha terminado», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. Una por una, las almas del hospital comenzaron a brillar con una luz dorada suave. María Elena se acercó a mí una última vez. «Gracias, Roberto», me dijo. «Ahora podemos descansar, pero ten cuidado. Lo que has hecho aquí ha abierto puertas que tal vez era mejor mantener cerradas».
Con esas palabras inquietantes, ella y los otros espíritus se desvanecieron en la luz, dejándonos solos en el panteón viejo. La ceremonia había terminado, pero algo fundamental había cambiado en el cementerio. Durante las siguientes semanas continué trabajando mis turnos nocturnos, pero ya no veía a María Elena ni a los otros espíritus del hospital. Habían encontrado paz. Sin embargo, comencé a notar otras cosas. Sonidos extraños que venían de las secciones más profundas del cementerio, áreas que nunca había explorado completamente, sombras que se movían en la periferia de mi visión, y a veces, muy tarde en la noche, podía jurar que escuchaba pasos siguiéndome durante mis rondas. Don Carlos me confirmó que otros vigilantes nocturnos de cementerios en la ciudad habían comenzado a reportar actividad inusual. Era como si al liberar a las almas del Hospital San Rafael, hubiera alterado un equilibrio delicado que había existido durante décadas. Trabajé en el cementerio durante 3 meses más después de la ceremonia. Durante ese tiempo, tuve varios encuentros con entidades que definitivamente no eran almas en pena buscando ayuda. Eran cosas más oscuras, más peligrosas, que parecían haber sido atraídas por los eventos de esa noche. Finalmente decidí renunciar. No por miedo, sino porque sabía que había cumplido con mi propósito. María Elena y los otros habían encontrado paz, y eso era lo importante. Pero mi experiencia en el cementerio San Miguel me cambió para siempre. Ahora sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos. Hay almas perdidas que necesitan ayuda, pero también hay entidades que se alimentan del sufrimiento ajeno, y a veces en las noches más silenciosas, cuando camino por las calles de mi vecindario, todavía puedo escuchar voces susurrando mi nombre en la oscuridad. 3 años han pasado desde entonces, y nunca he regresado al cementerio San Miguel, pero sé que otros vigilantes nocturnos han tomado mi lugar, y espero que si alguna vez se encuentran con almas perdidas como María Elena, tengan el valor de ayudarlas, porque al final, todos merecemos encontrar paz, sin importar las circunstancias de nuestra muerte, aunque a veces me pregunto si el doctor Maldonado cumplió su amenaza de que esto no había terminado, porque desde esa noche he tenido sueños extraños. Sueños donde camino por pasillos de hospital abandonados, donde escucho gritos ahogados detrás de puertas cerradas, donde una figura en bata médica manchada me sigue a través de corredores infinitos. Y cada mañana, cuando despierto, encuentro tierra húmeda en mis zapatos aunque no haya salido de casa durante la noche. Pero esa, quizás, es una historia para otro día. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas en este mundo que simplemente no deberían existir? Cosas que desafían toda lógica, que te hacen cuestionar si la realidad es realmente lo que parece ser. Hay momentos en la vida donde cruzas una línea invisible y del otro lado todo cambia. Ya no ves el mundo con los mismos ojos, ya no duermes igual. Y lo peor de todo es que nadie te va a creer cuando intentes contarlo. Porque hay experiencias que solo te pertenecen a ti, que quedan grabadas en tu alma como cicatrices que nadie más puede ver. Esta es una de esas historias. Una que me pasó a mí y que me dejó marcado para siempre. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de un pueblo pequeño cerca de Monterrey. Tengo 32 años ahora, pero cuando esto me pasó, apenas había cumplido 25. Era un tipo normal, sin nada especial. Estudiaba en la universidad por las mañanas, una carrera de administración que nunca terminé, y por las noches trabajaba en una estación de servicio en las afueras del pueblo. Era uno de esos lugares olvidados por Dios, donde solo paraban camioneros cansados y algún que otro viajero perdido que tomaba la carretera equivocada. La estación se llamaba La Esperanza, aunque de esperanza no tenía nada. Era un edificio viejo, de esos que parecen llevar ahí desde los años 70. Las paredes estaban manchadas de humedad, el techo tenía goteras cuando llovía, y las luces parpadeaban constantemente como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. Pero pagaban bien por el turno de noche, y yo necesitaba el dinero. Así que ahí estaba, noche tras noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El primer mes fue tranquilo, aburrido en realidad. Me la pasaba viendo videos en mi teléfono, comiendo frituras y esperando a que apareciera algún cliente.
De vez en cuando llegaba un camión, llenaba el tanque, pagaba y se iba. Pocas palabras, nada de problemas. Así me gustaba, pero todo cambió una noche de octubre. Era martes, lo recuerdo perfectamente porque ese día había sido el cumpleaños de mi mamá y me sentía culpable por no haber podido estar con ella en la cena. Llegué a la estación como siempre a las 10 en punto. Mi compañero del turno anterior, don Carmelo, un señor mayor que llevaba años trabajando ahí, me recibió con cara seria. «Oye, Ricardo», me dijo mientras guardaba sus cosas en una bolsa gastada, «ten cuidado esta noche». Yo lo miré extrañado. «¿Por qué, don Carmelo?», le pregunté. Él se quedó callado un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. Luego negó con la cabeza. «Nada, mijo, solo ten cuidado». Y se fue. Me quedé ahí parado, un poco confundido. Don Carmelo no era de los que hablaban sin motivo, pero tampoco era de los que se andaban con misterios. Pensé que tal vez había tenido un mal día, y no le di más importancia. Me senté detrás del mostrador. Saqué mi teléfono y puse música bajita para hacer menos pesadas las horas. Las primeras 3 horas pasaron sin novedad. Llegó un solo cliente, un tipo con una camioneta que venía de trabajar en alguna fábrica. Llenó el tanque, pagó en efectivo y se fue sin siquiera mirarme a los ojos. Después de eso, nada. Solo el silencio de la carretera vacía y el zumbido constante de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Fue cerca de la 1 de la madrugada cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Era como una sensación en el estómago. Algo que te dice que hay algo malo cerca, pero no sabes qué es. Me levanté del mostrador y caminé hacia la puerta de cristal que daba a las bombas de gasolina. Afuera todo estaba oscuro. La carretera se perdía en ambas direcciones, tragada por la negrura de la noche. No había luna esa noche, y las pocas luces de la estación apenas alcanzaban a iluminar unos metros más allá de las bombas. Me quedé ahí parado mirando hacia la oscuridad, cuando vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en el límite donde terminaba la luz y comenzaba la oscuridad, había una figura. Una persona parada, completamente inmóvil, mirando hacia la estación. Hacia mí. Al principio pensé que era un cliente que se había bajado de su carro y estaba esperando algo, pero no había ningún vehículo. Nada. Solo esa figura parada ahí, en medio de la nada. «Hola», grité desde la puerta. «¿Necesita algo?». No hubo respuesta. La figura no se movió, ni un centímetro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en esa imagen no estaba bien. La forma en que esa persona estaba parada, tan quieta, tan perfectamente inmóvil, era antinatural. Ningún ser humano se para así. Todos nos movemos, aunque sea un poco. Respiramos, nos balanceamos, hacemos algo. Pero esa figura era como una estatua. Cerré la puerta con seguro y regresé al mostrador. Mi corazón latía fuerte. Me dije a mí mismo que solo era un vagabundo o alguien perdido, que eventualmente se iría. Pero cuando volví a mirar por la ventana 5 minutos después, seguía ahí, en el mismo lugar, en la misma posición. Pasó media hora. Yo no podía dejar de mirar. Cada vez que apartaba la vista y volvía a ver, la figura seguía ahí, inmóvil, esperando. Entonces, sin previo aviso, empezó a caminar. Lentamente, muy lentamente, hacia la estación, hacia mí. Mis manos empezaron a temblar. Agarré mi teléfono e intenté llamar a don Carmelo, pero no contestó. Marqué el número de emergencias, pero la señal se cortaba constantemente. En ese pueblo las torres de telefonía eran un desastre, especialmente de noche. Guardé el teléfono en mi bolsillo y observé cómo esa figura se acercaba paso a paso. Caminaba de una forma extraña, como si sus piernas no doblaran bien las rodillas, como esos muñecos articulados que se mueven rígidos. Cada paso era exactamente igual al anterior, mecánico, sin ninguna variación, y lo peor era que no podía distinguir su cara. Llevaba algo puesto, tal vez una sudadera con capucha, pero incluso cuando entró en el círculo de luz de la estación, su rostro permanecía en sombras, como si la luz no pudiera alcanzarlo. Se detuvo justo frente a la puerta de cristal. A menos de 2 metros de donde yo estaba, yo me había quedado paralizado detrás del mostrador,
con las piernas temblando tanto que pensé que me iba a caer. La figura se quedó ahí parada mirándome. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba mirando directamente. Podía sentir su mirada atravesándome. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Ninguno de los dos se movió. Entonces, lentamente, la figura levantó su mano derecha y golpeó el cristal con los nudillos. 3 golpes, lentos, deliberados. Toc, toc, toc. El sonido resonó en todo el lugar. Mi respiración se detuvo. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo. La figura bajó su mano y se quedó ahí de nuevo, inmóvil, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10, pero eventualmente la figura dio media vuelta y empezó a alejarse con esos mismos pasos rígidos y antinaturales. Caminó de regreso hacia la oscuridad, más allá de las luces, y desapareció en la negrura de la noche. Me dejé caer en la silla detrás del mostrador. Todo mi cuerpo temblaba, sudaba frío, sentía que iba a vomitar. Me quedé ahí sentado, tratando de controlar mi respiración, diciéndome a mí mismo que había sido solo un vagabundo raro, alguien drogado o enfermo mental. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Lo que había visto no era normal, no era humano. Miré el reloj. Apenas eran las 2 de la mañana. Me faltaban 4 horas para salir, 4 horas eternas. Intenté calmarme. Puse música más fuerte en mi teléfono. Me comí medio paquete de galletas aunque no tenía hambre. Caminé de un lado a otro tratando de mantenerme ocupado, pero cada pocos minutos me encontraba mirando hacia la puerta, hacia la oscuridad, esperando ver esa figura otra vez. A las 3 de la mañana llegó un cliente, un señor en un carro viejo que necesitaba gasolina. Nunca en mi vida me había dado tanto gusto ver a alguien. Salí corriendo a atenderlo, agradecido de tener aunque sea unos minutos de compañía. El señor era amable, platicador. Me contó que venía de visitar a su hermana en otro pueblo y que se le había hecho tarde. Le cobré, le di su cambio y casi le rogué mentalmente que no se fuera. Pero se fue y volví a quedarme solo. Las luces de la estación empezaron a parpadear. Al principio pensé que era lo de siempre, el sistema eléctrico viejo fallando como cada noche. Pero esta vez era diferente. Parpadeaban en un patrón. Se apagaban y prendían, se apagaban y prendían una y otra vez como si algo estuviera jugando con ellas. Entonces las luces se apagaron por completo. La oscuridad me tragó. Era una oscuridad absoluta, de esas que no te dejan ver ni tu propia mano frente a tu cara. Busqué mi teléfono a tientas y encendí la linterna. El pequeño haz de luz apenas iluminaba unos metros frente a mí. Escuché algo afuera. Pasos. Múltiples pasos, como si varias personas estuvieran caminando alrededor de la estación. Pero no eran pasos normales, eran arrastrados, pesados. Algunos sonaban como si golpearan el pavimento con fuerza mientras otros apenas rozaban el suelo. Me pegué contra la pared detrás del mostrador, apuntando con la linterna hacia la puerta. Mi respiración era tan fuerte que podía escucharla retumbando en mis oídos. Los pasos continuaron, rodeando el edificio, acercándose y alejándose. Entonces vi sombras moviéndose del otro lado del cristal. Varias sombras, figuras oscuras que pasaban frente a la puerta, una tras otra, todas moviéndose con esa misma rigidez antinatural que había visto antes. Una de ellas se detuvo frente a la puerta, luego otra, y otra, hasta que fueron 4 figuras paradas ahí, mirando hacia adentro, hacia mí. Empezaron a golpear el cristal, todas al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor. Toc, 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 toc. Una y otra vez, más fuerte cada vez. El cristal empezó a vibrar. Pensé que se iba a romper en cualquier momento. Me arrastré hacia la parte trasera de la estación, hacia el pequeño baño que había ahí. Cerré la puerta con seguro y me metí en una esquina, apagando la linterna de mi teléfono. Me quedé en completa oscuridad, tapándome los oídos, tratando de no escuchar los golpes que no paraban. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo haber sido 1 hora o toda la eternidad. Estaba llorando, rezando, rogando que amaneciera pronto, que alguien llegara, que esto terminara. Eventualmente los golpes pararon. El silencio que siguió fue peor.
porque en ese silencio podía escuchar otras cosas. Respiraciones, arrastres, algo raspando contra las paredes del baño. Encendí la linterna de mi teléfono con manos temblorosas. Apunté hacia la puerta del baño, y lo que vi me hizo gritar. Debajo de la puerta, por el pequeño espacio que había entre la puerta y el suelo, se asomaban dedos. Dedos largos, huesudos, de un color gris enfermizo. Se movían lentamente, tanteando, buscando. Retrocedí tanto que mi espalda chocó contra la pared del fondo. Los dedos seguían moviéndose, entrando cada vez más. Podía escuchar una respiración del otro lado, profunda, húmeda. Las luces de la estación se encendieron de repente. La luz se coló por debajo de la puerta y los dedos desaparecieron en un instante, como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé paralizado esperando. Pasaron minutos, no escuchaba nada más. Lentamente, muy lentamente, me acerqué a la puerta y la abrí apenas una rendija. La estación estaba vacía. Las luces funcionaban con normalidad. Afuera empezaba a amanecer. El cielo se teñía de ese color gris azulado que aparece justo antes de que salga el sol. Salí del baño corriendo. Agarré mis cosas y me dirigí a la puerta de salida. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En el cristal de la puerta, del lado de afuera, había marcas. Huellas de manos, docenas de ellas, todas apuntando hacia adentro. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes, con dedos demasiado largos y estaban hechas con algo que parecía barro o tierra húmeda. A las 6 de la mañana llegó el encargado del turno siguiente, un muchacho joven llamado Toño. Me vio y me preguntó si estaba bien, que me veía muy pálido. Le dije que había sido una noche pesada, y me fui sin dar más explicaciones. Manejé a casa en piloto automático, sin recordar realmente el camino. Cuando llegué, mi mamá ya estaba despierta preparando el desayuno. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan alterado. No le pude contar nada. Simplemente le dije que había sido una mala noche y me encerré en mi cuarto. No dormí ese día. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras paradas frente a la puerta. Sentía esos dedos moviéndose bajo la puerta del baño. Me quedé acostado mirando el techo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, cansancio, estrés. Pero sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. Don Carmelo contestó el teléfono. Antes de que colgara, me dijo algo que nunca olvidaré. Ya te tocó verlos, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Le pregunté qué eran esas cosas, por qué nadie me había advertido. Se quedó callado un largo rato. Luego dijo: nadie sabe qué son, mijo. Llevan años apareciendo en esta carretera. Solo vienen de noche, solo cuando estás solo. Y una vez que te ven, ya no te dejan en paz. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Renuncié al día siguiente. No importaba el dinero, no importaba nada, no iba a volver a ese lugar. El gerente de la estación me llamó varias veces pidiéndome que reconsiderara, que era buen empleado, que me pagaba bien. Pero yo no podía. Solo de pensar en volver ahí, me daba taquicardia. Pensé que con eso sería suficiente. Pensé que si me alejaba de ese lugar las cosas volverían a la normalidad. Pero estaba equivocado. Una semana después empezaron a aparecer en mi casa. Al principio solo los veía por las noches cuando miraba por la ventana de mi cuarto. Figuras paradas en la calle, inmóviles, observando mi casa. Mis papás nunca las veían. Decían que no había nadie afuera, que era mi imaginación. Luego empecé a escucharlos, raspando las paredes de mi cuarto en la madrugada, golpeando suavemente la ventana, susurrando cosas que no podía entender pero que me llenaban de un terror que no puedo describir. Me mudé de ciudad, dejé a mi familia, mis estudios, todo. Me fui a Guadalajara pensando que la distancia me salvaría. Conseguí trabajo en una tienda, un departamento pequeño. Traté de empezar de nuevo, pero ellos me siguieron. No importa a dónde vaya, siempre están ahí. En las sombras, en los lugares oscuros, esperando. A veces pasan semanas sin que los vea y empiezo a pensar que finalmente me dejaron en paz. Pero entonces, cuando menos lo espero, ahí están de nuevo.
parados en alguna esquina, mirándome desde el otro lado de la calle, siguiéndome. He aprendido a vivir con esto. O tal vez solo he aprendido a sobrevivir. Ya no duermo bien. Tomo pastillas, pero no funcionan mucho. Cuando logro dormir, sueño con ellos, con esos dedos largos deslizándose bajo las puertas, con esas figuras inmóviles observándome. He tratado de investigar qué son, de encontrar respuestas. Busqué en internet, hablé con gente que dice saber de estas cosas. Fui con un sacerdote. Nadie me ha podido ayudar. Algunos me dicen que estoy loco, que necesito ayuda psiquiátrica. Otros me miran con lástima y me dicen que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que simplemente existen y ya. Don Carmelo tenía razón. Una vez que te ven ya no te dejan en paz. Han pasado 7 años desde aquella noche en la estación de servicio. 7 años viviendo con esta maldición. He intentado todo. Me cambié de ciudad 3 veces más. Dejé de salir de noche. Dejé de estar solo. Pero nada funciona. Ellos siempre me encuentran. Anoche los vi de nuevo. Esta vez eran más. Estaban parados afuera de mi edificio, una fila completa de figuras oscuras mirando hacia mi ventana. Los conté. Eran 12. Nunca había visto tantos juntos. Y esta vez hicieron algo nuevo. Empezaron a subir las escaleras. Escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo, acercándose a mi puerta. Se detuvieron frente a ella y esperaron. Estoy escribiendo esto ahora porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que quede registrado en algún lado. Mis papás, mis amigos, todos piensan que estoy paranoico o enfermo. Pero yo sé la verdad. Los pasos acaban de empezar de nuevo. Están del otro lado de mi puerta. Los escucho claramente. Y esta vez siento que no se van a ir. Siento que lo que sea que hayan estado esperando todos estos años, finalmente va a pasar esta noche. No hay escape. Nunca lo hubo. Desde aquella noche en la estación mi destino quedó sellado. Solo era cuestión de tiempo. Las luces de mi departamento acaban de empezar a parpadear, igual que aquella noche. Y escucho ese sonido otra vez, el que me persigue en mis pesadillas. Toc, toc, toc. Esta vez no hay baño donde esconderme. No hay amanecer que me salve. Solo está la oscuridad que viene, y esas cosas del otro lado de la puerta, esperando a que finalmente les abra. Porque eso es lo que he descubierto en estos 7 años de tormento. No importa cuánto corras, cuánto te escondas, cuánto tiempo resistas. Al final, todos abrimos la puerta. Todos dejamos que entren. Y yo ya estoy muy cansado de correr. La cerradura acaba de girar sola. La puerta se está abriendo lentamente. Ya vienen. Y esta vez, no hay manera de despertar de esta pesadilla.